Los más graves problemas económicos y sociales del mundo tienen que ver con el trabajo. Hay cientos de millones de desempleados, despidos masivos, precarización del empleo y sobreexplotación del trabajo. Todo lo cual, a su vez, mantiene la pobreza y propicia la escalada de la delincuencia juvenil, el pandillaje y la drogadicción. Pero no estoy aquí para contarte esas cosas, sino para traerte buenas noticias en medio de este panorama sombrío. La primera de ellas es que todo este conjunto de problemas tiene una sola causa. Para entender cuál es esa causa, vamos a hablar de la productividad. En los años 90, cuando trabajaba como director de arte, sobrevino la gran revolución informática y en poco tiempo pasé del tradicional tablero de dibujo a la computadora. Pronto me di cuenta de que desarrollar una pieza gráfica, cosa que antes me tomaba 3 o 4 días, ahora era posible de un día para otro. Mi productividad se había multiplicado. Lo mismo pasó en todas partes. Las fábricas se automatizaron. Los bancos pusieron robots para atender operaciones día y noche. Contabilidad, proyectos, inventarios, archivos y correspondencia pasaron a hacerse con computadoras. Las cosas se vendieron cada vez menos en los mostradores y más por Internet. En resumen, cada vez se produce más y cada vez con menos esfuerzo humano. Todo eso es maravilloso, pero hay una falla en esta maquinaria gigante. Lo veremos con el siguiente ejemplo. Esta señora trabaja en una fábrica de camisetas. En una jornada produce 8 camisetas. Con la venta de las primeras 4, la empresa le paga su salario. Con la venta de las otras 4, la empresa obtiene sus utilidades. Pero ocurre que le dan una nueva máquina, electrónica, digital y el doble de rápida. Con la nueva máquina puede producir 8 camisetas en la mitad de la jornada y otras 8 en la otra mitad. La señora podría decir entonces que quiere irse a su casa al mediodía, cuando ya produjo las 8 camisetas de siempre. Pero no lo dirá. Claro que no lo dirá. No lo dirá como tampoco lo dije yo cuando mi productividad como diseñador se cuadruplicó. Y como probablemente tampoco lo has dicho tú, contador, ingeniera, empleado u obrera, quien quiera que seas, cuando te pasó lo mismo. ¿Qué pasa en la empresa donde trabajan varias obreras igual que la señora? Todas ellas producen cierta cantidad de camisetas. Pero cuando a la mitad de ellas les ponen nuevas máquinas que son el doble de rápidas, lo más probable es que tarde o temprano la otra mitad sean despedidas. ¿No pasa eso en todo el mundo desde hace por lo menos 20 años? ¿Por qué no nos hemos podido dar cuenta de que es justo y necesario que acortemos nuestras jornadas de trabajo para disfrutar así del beneficio de haber aumentado nuestra productividad? ¿Sabes en cuánto ha aumentado la productividad en 100 años? En Europa Occidental, 678%. En Estados Unidos, Canadá y Australia, 674%. En América Latina, 526%. Si hace 90 años se logró la jornada de 8 horas, ¿por qué ahora no estamos trabajando menos? Sacando una simple regla de 3, podríamos estar trabajando 1 hora y media. Eduardo Galeano hace la gran pregunta: ¿para qué sirven las máquinas si no reducen el tiempo de trabajo humano? Pero en lugar de reducir nuestras jornadas de trabajo, nos presionan para prolongarlas, con lo cual no hacemos sino echar leña al fuego que va a consumir nuestros precarios empleos, como le pasa a la confeccionista de camisetas. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, la productividad se elevó prodigiosamente, pero las jornadas de trabajo, en lugar de reducirse, se prolongaron hasta 16 horas. En 1848, el filósofo y economista Stuart Mill dijo: habría que preguntarse si todos los inventos mecánicos producidos hasta ahora
han contribuido a aliviar el esfuerzo cotidiano de algún ser humano. Los trabajadores, entonces, hicieron lo que había que hacer. Se organizaron en sindicatos y desarrollaron un gran movimiento huelguístico, con el cual, a lo largo de varios años, lograron ir reduciendo progresivamente las jornadas de 16 horas a 12, luego a 10 y finalmente en 1919 a las históricas 8 horas. El resultado de ello no fue, como equivocadamente pensaron algunos, la debacle económica y la quiebra de las empresas obligadas a pagar más salarios, sino todo lo contrario, sobrevino la prosperidad. Esta paradoja tiene una explicación muy sencilla. Si en una fábrica trabajan 2 personas y afuera de ella hay otras 2 desempleadas, ¿qué pasa cuando reducimos a la mitad la jornada laboral? Lo primero es que la empresa contratará a los 2 desempleados para cubrir las horas de trabajo faltantes. Pagará entonces 4 salarios en lugar de 2. Pero, y aquí viene lo interesante, los productos de esa fábrica, como los de todas las empresas, van al mercado a ser vendidos. Y en las tiendas, donde antes había 2 compradores, ahora, como hay nuevos trabajadores, hay nuevos consumidores, y las ventas serán el doble, y las utilidades de la tienda, como las utilidades de la fábrica, se duplicarán. Esto explica por qué en el siglo XIX, cuando se redujo las jornadas de trabajo, la economía prosperó en lugar de entrar en crisis. Pero hay otra explicación más profunda que viene a reforzar la anterior. Tiene que ver con la conformación del capital. En la producción, el capital se divide en 2 partes. La primera la constituyen las maquinarias, los insumos, los edificios y la tecnología. La segunda está constituida por los salarios, que retribuyen la fuerza de trabajo humana. De la combinación de ambas partes en la producción, se obtiene un valor nuevo, que constituye la ganancia de la empresa. Sin embargo, el capital, al crecer, no mantiene la misma proporción entre la parte material y el trabajo humano. Por el avance de la tecnología, cada vez hay más máquinas y menos trabajo humano. Pero como el trabajo humano es el único que crea valor nuevo, al reducirse la porción del trabajo humano en la gran torta del capital, se reduce entonces la tasa de ganancia. Fue Carlos Marx quien descubrió esta tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que viene a ser precisamente la causa mayor y fundamental de los problemas económicos y sociales del mundo capitalista, aquella causa de la que hablamos al comenzar esta charla. Ahora te doy la segunda buena noticia, y es que esta causa es perfecta, fácil y gratuitamente reversible. Lo que tenemos que hacer para acabar de una vez por todas con este desquiciado estado de cosas es reducir la jornada en proporción con el aumento de la productividad, estableciendo para comenzar una jornada mundial de trabajo de 4 horas. Luego, conforme continúe avanzando la tecnología, se medirá cada 10 años los aumentos de la productividad para reducir la jornada en exacta proporción, como es lo justo, como es lo necesario y como precisamente este sistema neoliberal ha sido y es absolutamente incapaz de hacer. Así podríamos tener 10 o 20 años después de conquistadas las 4 horas, jornadas de 3 o de 2 horas. Dedicaríamos al trabajo una parte muy pequeña de nuestra jornada y el resto del tiempo seremos, por primera vez en la historia, seres humanos libres. Y no habrá más desempleados, ni más despidos, ni más miedo. Y los ciudadanos habremos empezado con ello a poner a la economía a nuestro servicio, en lugar de ser esclavos de ella. Habremos emprendido así el camino de nuestra liberación.